Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos, a su tierra, Nazaret. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Si queremos que la palabra de Dios que escuchamos dé frutos en nuestras vidas, tenemos que ser muy sinceros ante Dios. Además, a Dios no lo podemos engañar. Con Él no podemos aparentar. Él nos conoce. Por eso lo mejor es la sinceridad. El Evangelio de hoy nos cuestiona, como que nos hace esta pregunta. Cuando tú vienes a misa, cuando te acercas a Dios, cuando lo buscas en la oración, en lo que hagas para acercarte a Dios, ¿cuál es tu principal motivación? ¿Por qué lo haces? Hay como 3 respuestas generales, donde cada uno quizá nos inclinamos en una. La primera, las necesidades. Cuando surge una enfermedad, un problema, una necesidad, la mayoría de las personas acude a Dios, busca a Dios. Los tsunamis o las tragedias naturales son una clara muestra. En esos días se llenan los templos. No nos vaya a llevar el terremoto, el tsunami. Me encontré una vez a 4 jóvenes en misa, todos los días en misa de 8 de la mañana. Casi nunca asistían a esa misa. Y como por 15 días, todos los días. Pregunto, qué bueno que vienen a misa, antes no venían. Dice: padre, ya no vamos a venir. ¿Por qué?
Es que se fueron 2 de nuestros novios a Estados Unidos y ya pasaron. Y nosotros prometimos venir todos los días a misa para que pasaran. Y como ya pasaron, ya nos vamos. Ese es el caso de muchas personas. Nos aprieta el zapato y cuando pasa el problema, ahí nos vemos, hasta la próxima apretada. Eso, desde luego, no le agrada a Dios. Otra motivación es la costumbre. Yo vengo porque desde niño lo hago. Siempre he venido. Yo tengo 35 años yendo a caminar a San Juan de los Lagos y no voy a dejar porque es una tradición. Hacemos muchas cosas motivados más por la costumbre, porque ya tenemos muchos años de hacerlo, o porque desde niño me enseñaron a hacerlo, o porque obliga. A fin de cuentas, la obligación nos acostumbra. Es domingo y tengo que ir a misa. Y hasta los papás dan esa motivación. Acuérdate que es domingo, tienes que ir a misa. El problema de esta motivación es que no nos cambia la vida. La costumbre, por eso se llama costumbre, porque se repite siempre lo mismo y todo sigue siendo igual. Las personas que se quedan fuera de los templos cuando vienen a misa, se quedan todos los domingos. Las personas que no contestan en misa, no contestan ningún domingo. Las que contestan quedito, lo mismo. Los que contestan fuerte son los que contestan fuerte. La costumbre es hacer lo mismo y de la misma manera. No nos cambia. Y la otra motivación, la que Jesús nos invita a tener y el Evangelio hoy nos pide, es la motivación de la fe. Yo busco a Dios porque tengo fe en Él. Y si necesitara o tuviera necesidades, igual lo sigo buscando aunque no las tuviera. Y porque tengo fe, sé que en esas necesidades Dios está conmigo y saldré adelante. En cambio, hay personas que cuando piden por una necesidad y no ven la respuesta, hasta se alejan más. Dicen que Dios no los escucha a ellos, que tanto pedir y no cambia la situación por la que están pidiendo. Fíjense el caso de 2 personas que conocí, grandes de edad, bien devotos de la Virgen de Guadalupe. Vivían en un rancho cercano a su pueblo, 1 kilómetro, kilómetro y medio o menos. La señora estaba enferma, algo grave, y todos los días rezaban el rosario pidiéndole que la Virgen María, ellos decían, que le diera su salud, que le pidiera a Dios. Un día que se puso poco más grave, vivían solos, personas de más de 70 años, poquito más. El esposo, el señor, cuando ve que se empeora a su esposa, se va caminando, pero antes de irse, voltea con la imagen de la Virgen y le dice, ahí te la encargo, voy por el médico, cuídamela. Y se fue como pudo. Cuando regresó con el médico,
ya había muerto su esposa. La halló muerta. Quitó el cuadro de la Virgen, lo aventó por allá y dice, no es cierto que tú nos quieres. Te encargué a mi esposa y mira cómo la hallo. No estoy inventando casos, ni es la Rosa de Guadalupe tampoco. Es un hecho de la vida real. No es eso tener fe. ¿Qué es tener fe? Tener fe, y esto lo dice el Evangelio, tener fe es tomar la decisión de seguir a Cristo y por ello de conocerlo cada vez más para seguirlo mejor. Eso es la fe, punto, no más, pero tampoco menos. ¿Quedó claro? Eso es tener fe. Tomar la decisión de seguir a Cristo y para ello necesitamos conocerlo, si no, ¿cómo lo seguimos? ¿En qué lo seguimos? Y por eso cada quien tiene la fe a su modo, a su conveniencia, a su gusto. Sabe Dios a quién sigan. Pero se trata de seguir a Cristo. Y por eso hay que conocer su evangelio, su mensaje, su enseñanza, proponernos seguirle en lo que Él nos ha enseñado. Eso es tener fe. Pero si yo vengo motivado nada más por las necesidades, no me va a interesar eso. Vengo por el interés de salir de mis problemas, salir de mis necesidades, como estas muchachitas que les conté. Todos tenemos necesidades. Y qué bueno que venimos y le pedimos, pero buscar a Dios debe ser en primer lugar para crecer en nuestra fe, para motivar nuestra fe, para renovar nuestra decisión de seguirle con nuestra vida, de conocerle mejor en el Evangelio y ser testigos suyos. Esa debe ser la primera y principal motivación. Jesús llegó a la sinagoga de su pueblo. ¿Se fijaron? En la sinagoga el que quisiera podía leer la escritura y dar algún comentario. Eso fue lo que hizo Jesús. Estaba en su pueblo, con su gente, lo conocían desde pequeño, lo habían visto jugar ahí, lo habían visto crecer, sabían bien quién era su familia, por eso mencionan a su familia. Y de repente lo escuchan hablar cosas nuevas. Ellos estaban acostumbrados cada sábado, por costumbre, cada sábado los judíos van a la sinagoga, como muchos de nosotros a la misa cada domingo. Y acostumbrados a escuchar siempre lo mismo. Llega Jesús y les sale con un rollo nuevo, con un mensaje nuevo. Evangelio quiere decir buena nueva. El Evangelio es novedad, la fe es novedad, la fe nos mueve, la fe nos cuestiona, la fe nos invita a revisar nuestra vida para ver cómo está nuestra relación con Dios, nuestro seguimiento de Cristo. Con la enseñanza de Jesús se sienten cuestionados. Es algo diferente. ¿Y de dónde sacó esa sabiduría? Ellos mismos lo dicen. ¿Que no es el hijo de María? ¿Que no es su familia esa que conocemos? ¿De dónde?
estaban acostumbrados a lo mismo. Eso es lo malo de la costumbre, que hacemos lo mismo y nos sentimos bien, como los judíos estos, se sentían bien, pues cada sábado ahí estaban en la sinagoga. Pero Jesús llega con un mensaje nuevo, con más respuesta a Dios, con cambiar ideas, con renovar la vida. ¿Y de dónde sacó eso? Eso sucede lamentablemente en la Iglesia Católica. Venimos a la misa, participamos en muchos eventos, pero ¿qué pasa con nuestras vidas después? ¿Realmente crece nuestra fe? Cuando nos vamos de misa el domingo, ¿crece en nosotros el deseo de conocer más a Cristo? Cuando estamos en la celebración, en el acto de contrición, ¿de veras reconocemos de corazón en lo que andamos fallando y nos vamos de misa con el propósito de cambiar, de ser mejores? Porque nos encontramos con Jesús. Nos vamos de misa con propósitos de renovar nuestra vida, renovar la comunicación en la casa, renovar aquello que con los que vivimos nos dicen que tenemos que cambiar, mejorar. ¿Nos vamos con ese propósito? ¿O nos vamos exactamente igual que como entramos? Entonces, ¿con quién nos encontramos? ¿A quién escuchamos? ¿Con quién oramos? Dios siempre que llega a nuestra vida o nos encontramos con Él, no nos deja igual. Leamos las páginas del Evangelio. Con toda persona que Jesús se encuentra, no la deja igual. A unos los sana, a otros los perdona, a otros les alegra su mensaje, a otros les hace ver a un Dios diferente, que nos ama, nos perdona y se gozan con ese mensaje. Sus vidas cambian, su fe crece, y a los que no les caía su mensaje, porque les denunciaba su falsedad, su mentira, su hipocresía, sus abusos, tampoco los dejaba igual, porque les agarraba coraje hacia Él, odio hacia Él y propósitos de matarlo, como leemos en los evangelios. Hermanos y hermanas, siempre que vengamos a la misa, siempre que hagamos un momento de oración, siempre que leamos la palabra de Dios en casa o personalmente, encontrémonos con Jesús. Dejémonos cautivar por su enseñanza en la palabra. Renovemos nuestra fe y alimentemos los propósitos de seguirle, conociéndolo más en el Evangelio y dando mejor testimonio de Él. Eso es tener fe. Y esa es la motivación que debemos traer siempre. Amén.